Señor les bendiga en esta tarde maravillosa. Queremos darle la bienvenida a todos nuestros hermanos que hoy están ya entre nosotros, sintonizándonos a través de este momento de la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar el tema maravilloso, los dones del Espíritu Santo, un tema que sin lugar a duda es y trae mucha bendición para todos. Así es que hoy les invitamos para que ustedes se sientan en bendición y sobre todo podamos disfrutar de este momento maravilloso a través del tema titulado Dones del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, y en esta hora pues los dejo con mi hermano Adrián, hermano Israel, para llevarnos este momento de alabanza. Dios les bendiga, bienvenidos seamos todos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Nuestros hermanos con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bueno es el Señor. Dios bendiga, hermanos que están aquí, los que están en sintonía también. Vamos a empezar adorando al Señor con unos cantos. Póngase de pie, por favor, los que estamos aquí. Vamos a adorarle y cantando. Dice este canto: cambiaré mis tristezas y vergüenza, todo entregaré por el gozo de nuestro Señor poderoso. Amén. Gloria a Dios. Dele palmas a nuestro Señor. Cambiaré mis tristezas, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Vamos, cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Todos sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Una vez más, diga, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Lo cantamos una vez más. Cambiaré mis tristezas, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor, cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Vamos fuerte, dígale sí. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Fuerte su voz. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Amén. Todo dolor, toda tristeza se ha echado fuera. Más bienvenido sea el gozo de parte de nuestro Señor Jesús, que vive y reina. Amén. Porque es bueno estar con el Señor, es bueno estar aquí también. Gloria a Dios. Vamos a adorarle, entrar en adoración. De gloria en gloria, oh Dios Santo, vemos, Señor, tu mano, vemos tu presencia, vemos, oh Dios Santo, que tú nos vas ayudando día a día. Gracias para poder seguir, oh Dios Santo. Estos días son malos. Gracias, Dios, porque tú estás ahí. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Dígales, quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Santo
Dios Santo, anhelamos más de ti. Gracias, acércanos más a ti cada día, Dios. Gracias. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, exaltar al Cordero de gloria, al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, exaltar al Cordero de gloria, al que vive y reina, al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, adorar al Cordero de exaltar al que vive y reina, al Dios Altísimo, Padre eterno, toda adoración, exaltación, todo poder es para nuestro Dios poderoso. Gracias, Padre. Gracias, Hijo de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les guarde. Amén.
Amén. Amén. Gracias, gracias a nuestro Dios. Que Dios les bendiga rica y abundantemente a todos en esta hora. Vamos a continuar pues en este momento después de este tiempo de bendición, y una vez más les damos la más cordial bienvenida a todos, pues a la iglesia de los que hoy estamos aquí presentes, Iglesia Nuevo Pacto, y también a todos nuestros hermanos, amigos que hoy también nos están acompañando, pastores, Dios les bendiga, iglesia, también familias, Dios les bendiga. Es nuestro deseo y petición que seas bendecido de parte del Señor en esta hora. Quiero para todos leer la bendita y gloriosa palabra de nuestro Dios, para así darle gloria a nuestro Dios. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 14. Voy a leer solamente 3 versículos salteados para todos ustedes. Y dice así la palabra del Señor. Versículo número 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? 14, versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, Señor, por la palabra que tú tienes para nosotros en esta hora. Habla, Padre, a nuestras vidas y trae palabra de bendición en este momento. Que la palabra tuya, oh Dios mío, pueda traer bendición en abundancia en este momento. Alabo tu nombre y te doy toda la gloria y toda la alabanza en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo. Oh Dios, ministra a todos los que hoy estaremos, oh Señor, Padre, viajando en este mundo de la palabra, de la revelación. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Allá en los hogares, llega Espíritu Santo con toda unción y bendice a todo tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Que el Señor les bendiga y Dios les guarde en abundancia. Bendito es el Señor. Bueno, hoy vamos a dar continuidad. El domingo estuvimos introduciéndonos en el mundo de lo que es los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Previamente ya habíamos recibido de parte de Dios en su palabra de que cuando el hombre decide entregarse a Jesús, la palabra de Dios nos habla que nos vendrán lluvias de bendiciones. Prácticamente el cielo se abrirá y la palabra dice que Dios nos va a bendecir con todo don de lo alto, toda dádiva y todo don perfecto. Gloria al Señor. Y bueno, la palabra de Dios nos habla que cuando nos arrepentimos y entregamos nuestra vida al Señor Jesús, la palabra nos habla que lo primero que sucede es que somos engendrados, dice la palabra, del Espíritu. Gloria al Señor. Y la Biblia, el Señor Jesucristo fue muy claro cuando dijo que los nacidos de hombre somos terrenos, imperfectos y plagados de debilidades. Pero la palabra dice que los que nacemos del Espíritu somos poderosos, perfeccionados y llevados a toda bendición. Y bueno, el sello del Espíritu Santo es una de las primeras bendiciones que vamos a encontrar en torno a esta bendición. Y posteriormente, bajo el mover de la palabra, la fe y sobre todo la proclamación, la Biblia dice que vamos a ser bautizados. Muchos, gloria al Señor, fuimos ya bautizados con el Espíritu Santo de la promesa. Y la palabra dice que entonces se abre una puerta muy grande a muchas bendiciones, dones espirituales, llenuras del Espíritu Santo
y cuántas bendiciones vamos a encontrar. Por eso hoy vamos a entrar a un resumen rápidamente y entrar a la palabra de nuestro Dios en este momento. Así es que vamos a ir a nuestras láminas ya en este momento, y Dios les bendiga a todos en esta hora maravillosa. Y la palabra del Señor hoy nos habla sobre el tema dones del Espíritu Santo. Amén. Los dones del Espíritu Santo. Bendito es el Señor. Cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, aprendimos de que los dones del Espíritu Santo son regalos que Dios va a repartir a su pueblo. Los que hemos nacido de nuevo y hemos sido bautizados en el Espíritu Santo de la promesa. Sin embargo, el apóstol San Pablo escribe la información en 1 Corintios capítulo 12 para dejarnos claro diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis. No quiero, hermanos, que ignoréis. Y encontramos que la palabra de Dios nos habla que acerca de los dones espirituales, dice la palabra que hay de diversidad de dones, también de ministerios y operaciones. Por eso, en un resumen que quisiera hacerlo en unos pocos minutos, la Biblia nos habla sobre dones naturales, dones ministeriales y los dones espirituales, que es lo que hoy estaremos hablando. Cuando hablamos de los dones naturales, la palabra del Señor nos habla que son capacidades que recibimos desde el momento en que nacimos. Los dones ministeriales también son recibidos desde el nacimiento, pero son por llamamiento divino. Y los dones espirituales son posterior al bautismo en el Espíritu Santo. Aquí encontramos solo una muestra de los dones naturales o habilidades. Doctor, ingeniero, mecánico, maestros, panaderos, pintores, pilotos, arquitectos. La lista se hace enorme. Es un mundo de dones naturales. Todos los humanos, desde el momento de nacer, Dios nos dota con 2, 3 o más dones naturales. Pero es un mundo enorme. Esta lista es solo una muestra. Tenemos los dones ministeriales. Aquí yo quisiera puntualizar: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ancianos, diáconos. Esto no está aquí en la lista, pero lo está incluido. Ayudas y gobernaciones. Ayudas y gobernaciones se hace un mundo de afluencias enormes, interminables, de tal manera que en la iglesia algunos somos llamados para ser apóstoles, otros para ser profetas, algunos por ministerio, evangelistas, pastores, maestros, ancianos, diáconos, ayudas y gobernaciones. En el tema ayudas y gobernaciones, aquí cabe mencionar que la lista se ensancha. Por ejemplo, en ayudas hablaremos de un músico, de un cantante, de alguien que tiene el don de la generosidad para bendecir económicamente. Dios lo bendice y va a bendecir. Alguien que tiene el don de hospitalidad. Gobernaciones. En gobernaciones hablaremos, por ejemplo, de ujieres, comisiones de trabajos en la iglesia, manuales, un secretario, un tesorero, instructores de niños, líderes de varones, jóvenes,
maestras, etcétera, etcétera, y maestros. La lista es grande, ayudas y gobernaciones. Hay una grande magnitud que en su momento nos gustaría hablar sobre esto. Y cuando hablamos de los dones espirituales, que es lo que hoy nos ocupará, encontramos que hay una lista de 9 dones espirituales: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento o discreción de espíritus, fe, milagros, sanidades, profecía, género de lenguas y interpretación de lenguas. 9 dones del Espíritu Santo. Hablamos de esta lista, o más bien de este orden, para entenderlos un poco más. Y encontramos que los dones espirituales están agrupados en 3 gamas. El primer grupo se les llama dones de revelación. Y valga la palabra, porque precisamente son dones que Dios reparte a su pueblo, que pueden ser a un pastor, a un apóstol, a un profeta, iglesia en general. Y estos dones de revelación son sabiduría, ciencia y discernimiento de espíritus. Y como su nombre lo dice, son dones de revelación. Revelan, descubren lo escondido por medio de la bendición de Dios a través de este don. El segundo grupo los llamaremos dones de poder. Y sí que son dones de poder porque obran grandes prodigios. El don de fe, sanidades y milagros. Y el tercer grupo son los dones de inspiración, género de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. El género de lenguas e interpretación de lenguas, combinados ambos, cuando se tiene la interpretación, el que está hablando un género de lenguas da por resultado profecía, aunque la profecía ya puramente está también exclusivamente para alguien que pueda hacerlo. Aquí cabe mencionar que quien tiene el don de la profecía, y lo puntualizamos aquí, es diferente al ministerio de profeta. Es decir, Dios le va a dar un ministerio que la Biblia llama profetas. Y en la iglesia hay quienes van a tener el don de profetizar. Es diferente. El que tiene el don de profetizar, regularmente su campo es en la iglesia. Y el profeta, sus profecías son globalizadas mundialmente. Es nivel profeta. Bueno, vamos a entrar de lleno entonces al primer don. Y tenemos el don palabra de sabiduría. El don palabra de sabiduría. La Biblia nos describe que los dones espirituales, como su nombre los dice, no es ni la habilidad, ni la capacidad, ni la experiencia, ni el conocimiento de un cristiano para poder ministrar y moverse en determinado don espiritual. Estos dones, como su nombre lo dice, son dones que específicamente el Espíritu Santo los reparte como Él quiere. Los reparte como Él quiere. Pero también este reparto va de acuerdo a la capacidad. Es decir, que tanto dones ministeriales como dones espirituales
están muy estrechamente relacionados con las capacidades de quien los va a ministrar, y tiene mucho que ver también con el temperamento. Por eso cuando hablamos de un profeta, vamos a ver que temperamentalmente gozan de similitudes. Cuando hablamos de evangelistas, igual, y cuando hablamos de dones espirituales, también. Ahora, vamos aquí a la lámina. Encontramos que palabra de sabiduría es una capacidad sobrenatural, y la palabra de sabiduría, del griego logos, palabra, y sofía, sabiduría, es la combinación. Se describe como la capacidad espiritual, divina. Repito, no es la experiencia ni los años de cristiano o de alguien que, pues bueno, ministra un ministerio bíblico. Esta es una capacidad sobrenatural venida del Espíritu. Y la palabra de sabiduría, repito, es capacidad para saber cómo manejar una situación dada. La persona que goza de este don de sabiduría sabe cómo llegar al fondo de un problema rápidamente. Es decir, es una habilidad sobrenatural. Puede conducirse de una forma sobrenatural. Por ejemplo, aquí hay una lectura bíblica, Hechos capítulo 27, del 10 al 27. Aquí solamente hago un resumen. La Biblia dice que cuando Pablo fue llevado a Roma, se embarcaron en un navío, y dice la palabra que cuando iban a zarpar de una ciudad a otra, Pablo les dijo, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. O sea, Pablo sabía, y él les alertó, pero no hicieron caso y se embarcaron, y los azotó una tremenda tempestad que estuvieron a punto de morir. Pero de alguna manera pudieron sobrevivir los que ahí iban. Existen varios niveles de sabiduría. Por ejemplo, en Santiago 1, versículo 5 dice: si alguno tiene falta de sabiduría, demándela a Dios. Aquí estamos hablando de la cristiandad universal. Es decir, que desde el momento en que conocemos a Dios, el Señor nos va a hacer sabio. Al leer su palabra, al tener una relación con Dios, el Señor nos hace sabios. Es más, Dios nos habla que le demandemos a Dios sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, demándela a Dios y Él nos va a dar sabiduría. Pero esto es un nivel de la cristiandad en general. Sin embargo, el don, palabra de sabiduría, va más allá. Es la intervención de Dios para resolver dentro del pueblo cristiano situaciones complicadas e encrucijadas. Resumimos y recalcamos diciendo que la experiencia nos puede hacer conocedores y sabios, es decir, maduros en la vida cristiana, para tratar situaciones, los padres dando un consejo, los jóvenes también aconsejando, las esposas, como cristianos en general, poder movernos como cristianos con sabiduría. Sin embargo, el don de sabiduría es dado a algunos en la iglesia, a un pastor, a un profeta, a un hermano, etcétera, etcétera. Y entonces se va a mover de una manera sobrenatural para poder
desarrollar y determinar situaciones que humanamente hablando serían imposibles, tanto de conocer, de determinar y efectuar. Entonces, este nivel, don, sabiduría, es el desarrollo del Espíritu Santo obrando en un cristiano al cual le ha sido concedido este don, el don, palabra de sabiduría. Bendigamos a Dios. Ahora tenemos el siguiente don, palabra de ciencia. La palabra de ciencia se determina como palabra de conocimiento. Tener conocimiento, ciencia, es percibir y comprender las cosas por el Espíritu. Es un don que va a traer iluminación sobrenatural. Por medio del don de ciencia se adquiere la información o el descubrimiento de una verdad. Es una capacidad sobrenatural para entender de antemano hacia dónde se van a desarrollar las cosas en la iglesia. Es decir, que alguien puede estar tramando o moviéndose bajo ciertas circunstancias sin que nadie note a dónde las cosas van a terminar o a desarrollarse. Quizás alguien a escondidas está trabajando un asunto o fraguándolo para destrucción o para planes maléficos. Pero cuando se mueve en alguien el don de la sabiduría, en quien se mueve entenderá plenamente la intención errónea o equivocada, y podrá el poseedor de este don, por medio del Espíritu Santo, entender plenamente, es decir, saber determinar y conocer las cosas que están conllevando determinada acción en este caso. Aquí encontramos, por ejemplo, dos casos muy importantes. Uno en Hechos capítulo 5, es el caso que todos nos es muy común, Ananías y Zafira. La Biblia dice que este matrimonio propuso en su corazón vender su propiedad para entregarla plenamente, íntegramente. Pero cuando la hubieron vendido, dice la Biblia que su corazón se llenó de codicia y entonces sustrajeron una parte, no describe cuánto, si la mitad o más, o un poco menos, una tercera parte o un cuarto. Bueno, el asunto es que llegaron ante los apóstoles y entregaron lo que llevaban en sus manos, pero ellos habían propuestole a Dios. Por eso dice la Biblia que lo que prometamos debemos de cumplirlo. Es más, también la Biblia dice que paguemos lo que debéis, pagad lo que debamos. Es decir, que cuando usted o yo prometamos, nos hacemos deudores. Si alguien dice, yo quiero entregar un donativo, una cantidad, el Señor te hace sentir a alguien. No meramente es una ofrenda o un diezmo, puede ser algo que el Señor te hace sentir. Desde el momento en que tú lo sientes y lo prometes, te haces deudor. Y la Biblia dice que paguemos lo que debamos. Pues bien, la Biblia dice que Ananías y Zafira llegaron con una cantidad y la entregaron. Y el apóstol Pedro le dijo, ¿por qué Satanás llenó tu corazón de engaño y mentira? Vendida la propiedad, se te quedaba, pero al haber prometido y usurpado, ahora te conviertes en un ladrón, has usurpado. Y expresó diciendo, porque no has mentido a los hombres, sino a Dios. Hablaba del Espíritu Santo. Habían mentido al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios. Aquí nos preguntamos, ¿cómo lo supo Pedro? Con la palabra de ciencia. Él pudo saberlo.
Otro caso que es muy notorio, en segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 26, es el caso del profeta Eliseo y su criado o sirviente Giesi. Fue aquel general que estaba leproso, y la palabra dice que, recomendado por una muchacha que había sido llevada cautiva, dice la palabra siria, entonces habló al rey de que había en Israel un profeta que podía sanar al general que estaba leproso. Y bueno, para no hacer larga la historia, el rey mandó cartas al rey de Israel, y él dijo: ¿acaso doy Dios para que sane de lepra a alguien? La lepra era una enfermedad incurable. Bueno, el general se fue con las cartas, se las entregó al rey, y estando ahí en esa encrucijada, el rey, alguien le dijo: hay un profeta Eliseo, él lo va a sanar. Entonces fue enviado con el profeta, y Naamán llegó, tocó la puerta, y quien salió fue el criado. Y entonces le dijo: dice mi señor que vayas y te sumerjas en el río Jordán 7 veces y tu carne será limpia. La historia la conocemos. Él se molestó, se fue de regreso, diciendo: ni siquiera salió a saludarme, y aún con esto me manda a bañar, y peor aún, en un río sucio. Lo mandó a bañar y en un río que para él era sucio. En el camino sus acompañantes le dijo: Señor, pero si el profeta te hubiera mandado hacer algo más, ¿no lo harías? Bueno, lo convencieron, y él, bajando del carruaje, se sumergió 7 veces, 1, 2, y a la 7ª vez su piel se hizo como de un niño. Agradecido, dice que regresó a casa del profeta y le rogó que recibiera presentes, túnicas. Las túnicas eran caras, sobre todo las de lino, de púrpura. Eran telas extremadamente finísimas y muy caras. Oro, plata, piedras preciosas. A lo cual Eliseo se negó a recibir rotundamente, porque el mover de los dones no son para lucrar, ni la predicación para negociar. Bueno, el general se fue de regreso, pero el criado de Eliseo, dice la palabra, que codiciosamente, a escondidas, se fue rápidamente y alcanzó la caravana, que debió ser muy grande, y llegando le dijo: general Naamán, mi señor Eliseo manda que si le puedes dar unas túnicas y algunas monedas de plata y de oro, porque llegó visita. Y les entregó, y él se regresó con túnicas, con alforja de oro y plata, y entró por la puerta trasera, quizás por la ventana, y escondió todo, y llegó presentándose ante su señor como si nada hubiera pasado. Pero Eliseo, como si tuviera una cámara control remoto, a través de la ciencia, él estaba mirando todo lo que estaba pasando y sucediendo. Él miró cómo Giesi se fue, cómo le dio las prendas, cómo las pidió, cómo regresó, cómo las escondió, dónde, y entró a escondidas y le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Y él respondiendo dijo: de ningún lado, Señor, aquí he estado siempre, no he salido. A lo cual el profeta le dijo: ¿acaso no estaba mi espíritu cuando tú fuiste y pediste en mi nombre prendas? ¿Acaso es tiempo de abastecer oro, plata y aquello?
por haber llenado tu corazón de codicia, la lepra de Naamán se te pegará a ti. Y en ese momento dice que salió blanco como la nieve, lleno de lepra. Oiga, qué tremendo es la codicia. Pero sobre todo, qué tremendo es cuando alguien, Dios, lo va a mover con este glorioso don llamado el don de ciencia. Bendigamos a Dios. Continuamos. Tenemos ahora el don, tercer don, discernimiento de espíritus. Estos tres dones son de revelación, porque revelan precisamente. El Espíritu Santo revela. Aquí no fue ni Pedro en su capacidad, ni Eliseo, ni hoy en día en la historia, porque hoy en día estos dones se siguen moviendo. Dios los sigue repartiendo. Quizás alguien sin darse cuenta, Dios te ha dotado del don de ciencia, sabiduría o discernimiento de espíritus. Yo escuché a alguien en una ocasión, una hermana, una cristiana, bueno, hace ya muchos años, que de alguna manera, sin darse cuenta, ella gozaba de este don de discernimiento de espíritus. Y resulta que en una ocasión, cuando alguien llegó a predicar, de alguien que lo invitó, el pastor lo invitó, la hermana dice que cuando llegó este predicador, dice que lo miró, pero no como un predicador. Llega el predicador y dice que venía, pero tenía forma de gato y traía un violín en su mano. Ese es un ejemplo. Otro dice que llegó, fue otro caso similar, un predicador, pero que detrás de ello venía un hombre con una túnica negra, así agarrándolo del cuello y como diciéndole: vas a hablar lo que yo te voy a decir en la predicación. ¿Se da cuenta? Nadie veía nada de eso, pero estas hermanas y estos hermanos que tienen este don pudieron ver esto. Podemos ver entonces que la palabra de Dios nos habla que discernimiento de espíritus, precisamente la palabra discernimiento de espíritus o discreción de espíritus, es la capacidad que Dios da para saber con certeza si determinadas clases de conducta que se dicen ser procedentes de Dios son en realidad de origen divino o de origen humano o satánicas. Porque desafortunadamente hay cuestiones que muchas veces o son humanas o son satánicas, o algunas veces inclusive son directamente de Satanás. Entonces, ¿cómo saber esto? Es difícil. Como cristianos que oramos y buscamos de Dios, creo que Dios nos puede dar determinada sabiduría, nos puede revelar, pero cuando hablamos del don de discernimientos de espíritus, vamos aquí a encontrar que Dios va a revelar y a desenmascarar o a descubrir si lo que está sucediendo o lo que hay detrás de determinada persona es una cuestión divina, es decir, venida de Dios, o es su humanidad, o es 100% satánica. Puede operar en varios niveles. Es la habilidad de conocer acciones que parecen buenas, pero que son en realidad obras de Satanás. También, discernimiento de espíritu es la habilidad sobrenatural para distinguir la verdad del error, o el error que está escondido en una aparente verdad. Aun cuando los motivos parecen rectos, vemos la necesidad de este don en la iglesia para desenmascarar al falso profeta y combatir sus enseñanzas, o a personas
que muchas veces son emisarios de Satanás, o directamente un espíritu de error moviéndose en la iglesia. Cabe mencionar que vivimos en los últimos tiempos, de tal manera que entonces el diablo, la palabra dice que se está infiltrando en la iglesia del Señor, sin darnos cuenta. ¿Cuántas iglesias están siendo destruidas o diezmadas o azotadas por espíritus de error? Porque muchas de las veces no se tiene el conocimiento y sobre todo la situación de que está operando un espíritu de error. Así es que cuando alguien es usado con el don de discernimiento de espíritus, podrá ver las intenciones del corazón, distinguir y ver más allá de lo que los otros no alcanzan a ver, a través de esta visión espiritual que le llamamos el don de revelación, discernimiento de espíritus. Es decir, se podrá resumir y distinguir si lo que está enfrente es venido de Dios o es venido de la carne, o directamente Satanás es el que está atrás de todas estas cosas. Dios les bendiga y que estos tres dones de sabiduría, ciencia y discernimiento de espíritus sean realmente dones que vivan y habiten en la iglesia. Así es que si eres bautizado con el Espíritu Santo, pide que Dios te llene de un don. Si no eres bautizado en el Espíritu Santo, pídele a Dios que Él te bautice, a Jesús, con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a continuar unos minutos más. Y ahora vamos a continuar con el don de fe. La palabra fe, aquí lo vamos a mirar, que fe se desarrolla como un don y que es diferente a la fe que salva o a la fe como fruto del Espíritu Santo. Es decir, los cristianos debemos de pedirle a Dios que nos ayude para tener fe, pero no estamos hablando en el nivel don, porque no todos van a gozar del don de fe, pero sí todos los creyentes debemos de tener fe. Debemos de crecer en fe. ¿Qué dice la palabra en Hebreos capítulo 11? Es pues la fe, certeza, convicción, demostración, seguridad de lo que no vemos, de lo que es inalcanzable. Los creyentes en Cristo Jesús debemos de movernos diariamente y pedirle a Dios que Él nos bendiga para poder acrecentar nuestra vida en lo que es la fe. Sin embargo, aquí encontramos que la fe se puede mover en el asunto de la fe en la vida del cristiano, pero también la Biblia nos habla como un fruto del Espíritu Santo que se va a desarrollar. Es decir, tenemos aquí dos niveles: el nivel fruto y el nivel don. El nivel fruto es la fe que se va a desarrollar en nuestro interior cuando nosotros la cultivamos y la practicamos. Es decir, cuando decidimos confiar en Dios, creerle a Dios, y cada día nos esmeramos por creer que Él nos va a sanar, que nos va a bendecir, que nos va a dar respuesta a nuestra necesidad, y decidimos creer, decidimos someternos en el río de Dios para creerle a Él. Entonces la fe como fruto se va a ir desarrollando, y como creyentes nuestra vida se va a ir acrecentando en el mover de la fe, pero como un fruto. Es decir, la fe como un fruto es la que se desarrolla dentro de nuestro interior a través
de practicar ese mover, de creerle a Dios y desarrollarnos. Y entonces el mismo Espíritu Santo va a hacer que nuestra vida se acrecente en este mover de la fe. Pero sin embargo encontramos que la palabra fe como don es algo diferente, ya que la palabra don es algo que se recibe gratuitamente e instantáneamente, y la palabra fe como fruto es algo que se procesa por toda la vida. Es decir, como cristianos cada día vamos de fe en fe, pero la fe como don no es progresiva. El Espíritu Santo la deposita en alguien a quien Él le place, y Él se moverá en el don de la fe. Puede ser un ministro, un líder, un hermano, y a través de la fe como don se va a desarrollar la facultad especial de confiar en Dios aún en circunstancias cuando todo está en contra de la razón y la lógica humana. Es la confianza de haber percibido la voluntad de Dios que lo capacita a uno para actuar como si el hecho hubiese ocurrido ya. Encontramos, por ejemplo, Elías ante los profetas de Baal, que a través de la fe él creyó que el fuego iba a consumir el altar, y después de orar, cuando los profetas estuvieron todo un día clamando a su dios Baal y no pasó nada, encontramos que Elías se movió en fe y movió el don de la fe, y la palabra dice que el fuego bajó y todo el holocausto fue consumido. Este don es mencionado junto con los de sanidad y hacer milagros. Uno no puede sanar en el nombre de Jesús o echar fuera demonios si no ejerce una fe profunda en Dios. De tal manera que vamos a encontrar que la palabra fe, y aquí es muy importante entender que el don de la fe como don, valga la redundancia, es la capacidad venida del Espíritu Santo, y se va a ejercer solo cuando también el Espíritu Santo así lo va a determinar. Es decir, el que posee el don no puede obligar, chantajear al Espíritu Santo para que se sucedan lo que el hombre que posee determinado don suceda, o sanidad, o un milagro, o algunas situaciones. Los dones deben de ser ministrados a través del conocimiento de Dios, de la palabra, pero sobre todo de la confianza y de la seguridad, y sobre todo sometidos a la ley y a la voluntad del Espíritu Santo. Es decir, que los milagros no van a suceder cuando el hombre lo pide y desee, sino cuando Dios así se lo permita y él le crea profundamente a Dios. Enseguida viene el siguiente don, el don de sanidad, sanidades. En Marcos capítulo 16 la palabra dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La palabra dones de sanidades es la capacidad que Dios da para sanar enfermos y restaurar la salud, aparte de los usos de los medios naturales. En el griego, como en la traducción al español, dones de sanidades están en plural. Por eso algunos consideran que esto significa que existe una variedad de formas para ministrar y desarrollar este don. El creyente con el don de sanidad divina no puede manipular a Dios. Es lo mismo que los dones anteriores. Él no tiene el poder de vaciar, y aquí esto suena quizás irónico, pero es la realidad. No porque alguien posea el don de sanidad
va a ir a orar por todos los enfermos de un hospital y todos los hospitales van a ser vaciadas. Y si eso sucede, será menos que Dios así lo decida y lo hará por medio de quien posee ese don. Es decir, que quien opera realmente el milagro es el Espíritu Santo, y quien lo ministra es el que lo posee, el hombre o la mujer. Sin embargo, es el mismo Espíritu Santo el que lo va a guiar. Entonces, dicho de otra manera, el que posee el don junto al Espíritu Santo debe de estar en total armonía, en total sometimiento, y entonces este don operará de una manera plena, gloriosa, correcta, ordenada y sobre todo conforme al Espíritu Santo. A veces la enfermedad es parte del plan de Dios y Él, es decir, Dios la va a permitir. Entonces no puede llegar alguien que tiene el don de sanidad y echar fuera esa sanidad. No llegó alguien que tiene el don de sanidad con Pablo y decir: Pablo, yo tengo el don de sanidad y voy a sacar de tu cuerpo esta enfermedad que Pablo le aquejaba y que le atormentaba, y que la palabra dice que Pablo había orado ya y había pedido ya varias veces y le había dicho a Dios que le quitara ese aguijón. Era una enfermedad, a lo cual Dios le dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder en la debilidad se va a perfeccionar. Es decir, que algunas veces Dios permite una enfermedad para que el hombre no se envanezca, y algunas veces la enfermedad es como parte de una corrección o castigo. Entonces, alguien que tiene el don de sanidad y viene para echar fuera esa sanidad, sería como ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces démonos cuenta que los dones deben de ser operados conforme a la voluntad de Dios y no bajo el capricho humano. Muchas veces en las iglesias, quizás el mismo pueblo es culpable en parte, y también quien posee el don, de querer accionar los dones de acuerdo al antojo o capricho de la iglesia, de las personas, pero en contra de la voluntad de Dios. Es por eso que el poseedor de dones tiene que estar en sintonía con Dios, en su sometimiento a Dios, bajo la voluntad de Dios y sobre todo en pleno conocimiento y certidumbre de la palabra de Dios. De otra manera, los dones entrarían en un cauce deteriorado, deshonesto y también desordenado. Alabe a Dios. La palabra del Señor ahora nos habla de otro don. Estamos ya casi terminando. El don de hacer milagros. Milagros es el plural de la palabra poder y significa hechos de poder grandiosos, sobrenaturales, que van más allá de lo que el hombre puede hacer. Es decir, un milagro es una manifestación sobrenatural. Por eso aquí escribimos: es tomar autoridad de lo sobrenatural conforme a la voluntad de Dios y conforme a la guianza del Espíritu Santo. El poseedor de este don no puede, bajo capricho personal, lucrar o envanecerse en la administración de este don. En Josué aquí vemos algunos ejemplos de milagros. Uno de ellos, cuando Josué en plena batalla dice que pidió, o más bien ordenó, con la autoridad, estaban en batalla, en guerra, en una batalla con el ejército enemigo, y el día se iba a terminar y ellos podían haber fracasado en ese intento de guerra, a lo cual Josué, la palabra dice con autoridad, dice que levantando su mano y con autoridad ordenó al sol y a la luna que se detuvieran. Sol, detente en Gabaón, y tu luna en Ajalón. Y la Biblia dice que el día se hizo largo.
En la historia queda demostrado que hay un día que falta en toda la historia. Hoy los científicos lo han descubierto. 23 horas corresponden precisamente a ese día. Hubo un día doble de casi 48 horas de sol. El sol se detuvo. Oiga, qué milagro. Es un milagro que los científicos no alcanzan a entender cómo pudo ocurrir. Otro milagro es cuando Eliseo hace flotar un hacha que había caído al fondo del agua. Otro milagro cuando Felipe es llevado por el Espíritu. Otro milagro cuando aquel hombre que iba, dice, pidió al Señor una señal y puso el vellón, y la Biblia dice que la sombra retrocedió. Es decir, que el sol, en vez de seguir avanzando, se regresa, y es algo similar como el caso de Josué. En Marcos capítulo 16, 18 dice: tomarán en las manos serpientes, y si vieren cosa mortífera no les dañará. Esto es algo que tiene que ver con milagros. Mencionábamos el domingo pasado de que ha habido casos hoy en día donde en plenos eventos de campañas donde se predica la palabra, los grandes evangelistas, profetas, pastores o maestros han hecho declaraciones de que no llueva en ese lugar, y se ha cumplido. Llueve en derredor y ahí queda en seco. Otros casos donde autos caminaron sin una gota de gasolina por muchísimas horas. ¿Y cómo sucedió esto? Bajo el poder de Dios. O algunas veces alguien, por razones no de imprudencia, su auto se quedó sin gasolina y le echó agua, y el carro siguió caminando porque el agua se convirtió en gasolina. No así cuando por imprudencia alguien le echa agua, y el resultado va a ser desastroso. El auto se va a desvielar. Así es que si no tienes fe, no intentes. No va a suceder el milagro. Ni tampoco intentes andar sobre las aguas, porque te vas a hundir. Ni tampoco intentes arrojarte de un desfiladero y pensar que vas a flotar, porque si no es de Dios, te vas a destruir. Este es el don de milagros. Milagros asombrosos que sucederán bajo el poder y prodigio de Dios y del Espíritu Santo. Continuamos. Género de lenguas. El don género de lenguas es hablar un idioma humano angelical nunca aprendido, y recibir y comunicar un mensaje inmediato de Dios para su pueblo por medio de una declaración divinamente ungida. El género de lenguas muchas veces se confunde con la oración en lenguas, es decir, que el que es bautizado en el Espíritu Santo puede en el Espíritu orar en lenguas como oración en espíritu, y que son de carácter personal hacia Dios. Por eso Pablo habla diciendo que él hablaba muchas lenguas más que todos. Inclusive recomendó diciendo: no impidáis el hablar, orar en lenguas, porque el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Así dice la palabra de Dios. Sin embargo, hay otro tipo de lenguas que la Biblia llama género de lenguas, que es identificado como un don del Espíritu llamado género de lenguas. El género de lenguas va a contener un mensaje de parte de Dios hacia la iglesia. Pablo recomendó diciendo que el que recibe el don de género de lenguas debe de pedirle a Dios que Dios entregue a alguien más
interpretación de lenguas, para que ese don no quede sin fruto. Pablo dice, si alguien está expresando un género de lenguas, pero no hay quien interprete, entonces calle y ore en su espíritu para Dios y para sí mismo. Porque si no hay interpretación, entonces no va a haber fruto, ni va a haber bendición para la iglesia. Entonces quedaría sin fruto. Y aquí viene la otra parte, la interpretación de las lenguas. Es la capacidad de dar a conocer el lenguaje divino del mensaje de aquel que habla en lenguas o género de lenguas. Y esto es por revelación e inspiración divina. La Biblia dice, y Pablo lo explicó, que las lenguas son por señal a los incrédulos. Porque alguien puede estar orando en lenguas, pero puede ser un lenguaje, un idioma, porque la palabra lenguas se describe como un idioma. Y alguien puede estar hablando en inglés, orando en francés, y son idiomas que él no conoce, y los incrédulos van a entender y se van a maravillar. Pero va a haber un género de lenguas donde el que la interpreta no es porque él habla inglés, sino es porque goza de un don, que es la interpretación de lenguas, y Dios le va a revelar esta interpretación, y entonces podrá revelar a la iglesia el mensaje que está hablando el que está orando en género de lenguas. Y así ambos dones se traducen como un mover de un mensaje de profecía. Bendiga a Dios. Terminamos. Gloria a Dios. El noveno don, profecía. La palabra profecía, la Biblia dice, es el profeta, es el que habla en lugar de otro. La Biblia enseña que el que profetiza habla a los creyentes. 1 Corintios capítulo 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. De tal manera que si se da una profecía a un incrédulo, no las va a entender. Va a decir, estás loco. Pero el creyente las entiende porque ha sido instruido en ello y las puede percibir. Ahora, encontramos de acuerdo a la palabra que el propósito de este don de profecía se describe en 1 Corintios capítulo 14 versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres, es decir, a la iglesia, para edificación, exhortación y consolación. Toda profecía tiene ese propósito: edificar, exhortar y consolar. Es decir, que la profecía trae varios propósitos: edificar, exhortar, consolar y enseñar. Nunca la profecía es traída para destrucción, sino para edificar a la iglesia, exhortarla, consolarla o enseñarla. Y terminamos con este detalle que es muy importante. El don de la profecía es una profecía a nivel don que es ministrada en la iglesia. Pero hay otro tipo de profecía, nivel profeta, que descansa en el ministerio llamado o denominado, según la palabra, profeta. Porque tenemos varios ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ancianos, diáconos. Y ahí encontramos el ministerio del profeta. ¿Y qué es el desarrollo del profeta? Expresar profecías que van en un nivel mundial, no limitado solo a una iglesia, muchas veces a concilios, a países,
a presidentes, a ciudades, calamidades, desórdenes. Explicábamos, por ejemplo, la pandemia del COVID-19, años atrás fue profetizado por varios profetas, tal cual como está sucediendo hoy en día. Y hoy en día, cuando los doctores, los científicos no entienden muchas cosas, hace muchos años algunos profetas lo habían declarado y determinado, tal cual como hoy en día, paso a paso, se ha ido descubriendo. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo de Dios, hermano, gozamos de revelación, de bendición. Cada vez que viene una calamidad, una pandemia, un siniestro, o que va a venir un asteroide, yo quiero decirle que antes de que eso suceda, la palabra dice que a través de los profetas de Dios, Dios nos va a revelar y Él nos va a enseñar las cosas de bendición. Así es que yo quiero decirte, ¿quieres asegurarte? ¿Quieres, hermano? Vamos, tener bendición y sobre todo estar preparado para cuando las cosas lleguen y más calamidades. Pues yo hoy te digo, confía en Dios, cree en Dios, asegúrate en Dios, cree en la revelación, busca de Dios y sobre todo creamos a los profetas de Dios, a los dones del Espíritu Santo, y el Señor nos va a revelar y nos va a enseñar para estar preparados cuando las cosas van mal, cuando el diablo intenta engañarnos, haciéndonos creer que la mentira es una verdad, descubriendo el error y desenmascarando los demonios que están detrás de todo el error. Póngase de pie y oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Mi Padre Santo, te pido que bendigas nuestras vidas, que en esta noche gloriosa, lo que hoy, Señor, tú nos has hablado a través de tu palabra, sea, Señor, un mensaje revelado a través de tu bendita y gloriosa palabra. Mi alma te alaba y te bendice y te doy la gloria y la alabanza. Y en esta hora, Dios mío, yo te pido, Padre, yo te pido que bendigas nuestras vidas, que tu palabra, Señor, pueda traer, oh Dios, revelación y bendición. Ayúdanos, Señor, para que tu iglesia pueda vivir en el mover de los dones espirituales. Ayúdanos, Padre, para que cada uno de la iglesia tuya podamos ser, oh Dios, revestidos de tu palabra, de tu promesa, y sobre todo quien no es bautizado en tu Espíritu Santo, reciba esta gloriosa bendición y esta unción nueva que viene de lo alto. Gracias, gracias en esta hora, porque nos revelas en tu palabra, oh Dios, las cosas que habrán de acontecer. Abres el mundo espiritual para entender lo que el diablo, oh Dios, trata de introducir entre nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por la revelación, gracias. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén.